Bienvenidos a un nuevo episodio de Supervivencia en el Posgrado. Aquí con ustedes, la única gato con incertidumbre y Mayujis. Hoy hablaremos de esa figura mítica, temida y a veces inalcanzable. Tan. El tutor de tesis. Para arrancar, les voy a lanzar un dato escalofriante. ¿Sabían que a veces la relación con el tesista y su entorno académico puede ser tan difícil que se genera lo que los expertos llaman el síndrome de todo menos tesis? Prácticamente es como una procrastinación dirigida hacia la tesis. Una procrastinación, me encanta esa palabra. Este síndrome se manifiesta por la postergación o el abandono persistentes de la investigación y puede causar desde frustración y culpa hasta estrés, depresión o agresividad severa en algunos estudiantes. A esto hay que sumarle el panorama de nuestra región. Recuerden ustedes que en la investigación a nivel público pues dependemos mucho de el dinero que se invierte públicamente. Saludos, Sat. Y quién es la CECIT y todas ellas. Bueno, pues resulta que lastimosamente en México, en el caso exclusivamente de México, se sabe que la inversión desde la parte gubernamental es de solamente 0.54% del Producto Interno Bruto. Ahora, como base, lo que deberíamos de estar invirtiendo todos los países del mundo, no solamente México, es un 1.5%. Y creo que aquí, si bien he leído en estructura socioeconómica de México, desde que estaba el presidente Lázaro Cárdenas teníamos como objetivo llegar al 1%. Y ese es como el arranque al menos que existía hasta hace unos años. Sí, vamos a llegar al 1%, sí, vamos a llegar al 1%. Y cada presentación de cada nuevo presidenciable, sí vamos a llegar al 1%. Pero, podríamos estar peor. Claro, porque nos enteramos que en Chile, por ejemplo, estoy hablando de la región Latinoamérica, en Chile solamente se invierte el 0.30%, pero en países como Perú apenas se alcanzan un 0.08% del Producto Interno Bruto. Es bastante frustrante esta situación, sobre todo que aquí estamos manejando las cifras oficiales de cada país y que luego las contrastamos con las cifras que marca el Banco Mundial. Y resulta que nuestros porcentajes son más pequeños. Por ejemplo, se estima que realmente lo que se está invirtiendo en México no corresponde al 0.54, sino al 0.20 y tantos %. Entonces, pues... ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Aquí nos queda genuinamente la duda de quién nos está dando el dato correcto, porque desde el anterior sexenio nuestro presidente siempre tenía otros datos. Pero algo que sí podemos mencionar quizá es que de todos modos se ha visto una tendencia a la baja. Sí. Desde hace años. Más de 6 años. ¿No? Entonces, no importa en qué momento estés viendo esto, si eres un viajero del tiempo y estamos hablando de las épocas del 2000, esta tendencia va a la baja. Exactamente. Podría ser cualquier año. Creo, si mal no recuerdo de esas gráficas que vimos, como desde el 2012 para acá, ha habido una tendencia a la baja. Sí. Pero habría que corroborar. Sí, nos fregó el dinosaurio. Pero bueno, eso es aparte. Como bien podrán saber, pues justamente sin dinero no se puede hacer ciencia y la cultura investigativa es muy débil desde la base, por lo que estamos encontrando una traducción directa en tutores sobrecargados de trabajo, estudiantes que están perdidos porque sus tutores están sobrecargados de trabajo y es la tormenta perfecta para que tu asesor, en lugar de ser tu apoyo, te comience a parecer un hater, que es nuestro bonito título del día de hoy, tutor de tesis, mentor o hater. Pero no entren en pánico. Aquí tenemos algunas recomendaciones para la supervivencia y que puedan sobrellevar la relación con su tutor y, por supuesto, salir con el grado en la mano. Así que, por favor, tomen su café, su té, lo que estén tomando en este momento, pónganse cómodos y recuerden primero unos saludos a todos los que nos están escuchando. Oigan, sí, ¿qué onda? Hemos estado viendo las métricas y está bien. No sé, genuinamente Gatocornio no sabe si hizo algo en particular o si Mayuyo hizo algo en particular, pero nos enteramos que en los últimos 90 días nos han estado escuchando desde países muy diversos. Habíamos visto que ya teníamos audiencia en Estados Unidos, pero también ahora tenemos en Brasil, hemos llegado a Argentina, hemos sido escuchados en Chile, ahora salió que en Bangladesh, que en China, que vimos un chingo en Japón también ya nos han escuchado. Nos han estado escuchando en Japón. Entonces, en este último mes. A todos ellos, muchísimas gracias. Bienvenidos a su espacio
PPP. Sean bienvenidos nuevos PPPeros y por supuesto, claro que sí, no podría faltar. Pablito, tu saludo de cada podcast. También Esteban, ya lo vamos a meter al doctor Noruega también, por supuesto. El doctor Noruega, muy doctor bien. Noruega, también te mandamos saludos. Si quieren que les mandemos saludos, por supuesto, escríbanos ahí, quiero un saludo y con mucho gusto aquí los saludamos. De verdad, muchas gracias por darnos un espacio en su tiempo y prometemos, 1, hacer este desmadre mucho más regular y 2, por supuesto, seguir saliendo con más tips que hemos aprendido en este tiempo para sobrevivir al posgrado. Muy bien, ahora sí, gato cornudo incertidumbre. Vamos a ver, ¿qué tips nos podrías dar? Antes de los tips, es importante, Mayuyo, mencionar cuáles son los tipos de asesores. Ok, claro, porque desgraciadamente los asesores vienen en una variedad de colores, casi con el Pantone, Masaryk y Gandhi. Entonces tenemos asesores que son medio hipiosos y que son un poco más tranquilos, hasta asesores que dicen, pues ya te metiste, ahí te ves, nos vemos en 3 meses y quiero resultados. ¿Cómo le haces? No tengo la menor idea, pero queremos resultados. Claro, entonces estos matices también nos pueden ayudar. Primero, lo que queremos es conocer a nuestro asesor para saber cómo podríamos trabajar con él, ¿no? Porque acordémonos que esta relación tutor-alumno es una relación a largo plazo, mínimo 4 años. Por supuesto. Y no diría exactamente que hay una definición específica o un escalómetro del asesor de tesis, pero sí encontramos un documento bastante interesante en el que comenzamos a ver que existe una cierta cantidad de asesores bien definidos y entre los que está figurando una tesis que queremos mencionar porque realmente ha sido de manera tangible una base muy fuerte de este podcast, que es una tesis de doctorado llamada Caracterización del rol del asesor de tesis durante el proyecto de investigación académica en el nivel posgrado. Esta fue una tesis para maestría en educación de Ángela del Carmen Romero Gutiérrez. Muchísimas gracias por tu investigación. Con su asesora Consuelo Cosio Morales. Espero haberlo dicho bien, no sé si es Cosio o Cosio, pero a las dos, muchísimas gracias si de repente llegan a escuchar esto. Increíble la tesis. Nos gustaría verlo ampliada hacia también personas del lado, del lado, digo, no es que esté diciendo que la educación no sea STEM, por supuesto que es una ciencia, pero quisiéramos verlo un poquito más hacia las ciencias del área 2, que pues particularmente a veces tenemos un punto de vista para ser un poco más cuadrados, ¿no? Claro. En fin, vamos a regresar a los tipos de asesores de tesis. Entonces, vamos a ver la tipificación en general. Y encontramos 5 asesores de tesis. ¿Quieres comenzar tú, Mayuya? Claro que sí. Primero tenemos el asesor práctico, ¿vale? En este caso, pensemos que es aquel que prioriza la acción del estudiante bajo la premisa de que la mejor forma de aprender es haciendo. Oiga, es que no sé hacer esto. Órale. Rompes primero el instrumento, luego te regaño, pero ahí vas. Se siente horrible. Yo tuve un tutor de esos y me dijeron nada más, aquí está el instrumento y la chingadera costaba $1,000,000 y me dio mucho miedo tocarlo. Siempre cuestan más que en nuestras casas. Este asesor precisamente permite que el alumno aprenda mientras investiga, generando un saber práctico que resulta de la reflexión sistemática sobre la experiencia. Y creo que en este sentido es básicamente lo que se busca en un asesor a nivel posgrado, ¿no? Porque creo que la intención es que tú vayas encaminándote por ti mismo, ¿no? Y si son fans de Cómo entrenar a tu dragón, podrán tener el ejemplo perfecto en Bocón, que en la primera vez que los mete al ruedo contra los dragones, literalmente les abre la puerta contra un dragón. Y les dijo, soy firme creyente de aprender sobre la marcha. Sobre la marcha, sí, exactamente. Entonces, este es el primero, asesor práctico. Siguiente, asesor docto. Este de aquí es un experto tanto en el tema como en la metodología, o sea, una plena eminencia. Viene funcionando como un mediador entre el conocimiento especializado y su estudiante, quien muchas veces lo ve como una figura de prestigio. Generalmente, este tipo de investigador establece los tiempos, ritmos y secuencias del trabajo, y el tesista suele aspirar a alcanzar el nivel y los estándares fijados por él. Si se fijan, es o pareciera ser el tutor ideal, pero aquí siempre miramos las cosas desde distintos ángulos y encontramos que la asimetría de poder en la relación podría llevar, en algunos casos, a que terminemos con un asesor micromanagement. Ok, claro. O sea, de esos de los que te controla hasta a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a ir al baño, a qué hora vas a comer y cuándo tiene que durar tu comida. O sea, cuántas masticadas por minuto tienes que hacer antes de tragar. Básicamente, ese podría ser el tipo de asesor.
Solamente tener siempre cuidado, el que sea un doctor eminencia no significa que tenga el permiso de ser micromanagement, recuérdenlo. Claro, y además esta cuestión, como dijiste, de la figura de prestigio, ¿no? O sea, que podríamos, en ese momento, mientras estamos siendo demasiado inocentones, ¿no? Podríamos caer en que como es de prestigio, esta simetría. Entonces, cuidado con eso, recuerden, son personas como todos los demás, nada más que sí, a veces por esa cuestión del prestigio se pueden volver muy payasitos. Entonces, en este sentido, creo que también vale la pena recordar nuestras herramientas de gestión emocional, ¿no? Sacamos Acuérdense. nuestra Barney bolsa de la gestión emocional y verificamos cómo tenemos que actuar. Excelente. Continúas, Mayuyo, con el siguiente perfil. El siguiente es el asesor analista. Este motiva al estudiante a construir la investigación a partir de sus propios intereses y características personales. Se enfoca principalmente en facilitar la reflexión y el desarrollo personal del tesista. Este me parece que haría de tu posgrado algo disfrutable si eres lo suficientemente nerd como para explorar mucho, ¿no? O sea, aquellas personas que son muy curiosas, pero en extremo curiosas, y que dicen, ay, hoy me llamó la atención este tema y de repente empecé a leer, a indagar un poquito más, a meterme más por aquí, porque muchas veces de esta situación puedes encontrar caminos diversos y en ocasiones juntando una gran curiosidad con una mente muy creativa, puedes encontrar solución a ciertos problemas que quizá no se vislumbraban. Hay un problema aquí que quizás si te deja demasiado aventarte, ¿no? En esta mente muy curiosa, pudieras llegar a un punto de laberinto y ya no poder concretar algo pues para un proyecto, ¿no? Porque estarías revisando. Entonces, creo que el analista sí está padre que te motive, pero también al mismo tiempo la idea es que como estás tú desde tus propios intereses, pero que no te pierdas, ¿no? O sea, como que de vez en cuando te vaya jalando en el sentido de que, bueno, vas bien, pero acuérdate que nuestro objetivo es este. Ok, me agrada la intención. Creo también que tú tienes uno de esos tutores. O sea, genuinamente pienso que tú fuiste a dar con una persona que vio qué intereses y características personales tenías y te propuso algo que pensó que podría funcionar bien contigo y con lo que conoces. Porque creo que también parte de esto involucra el saber o tener un contexto de la persona que viene a desarrollarse como investigador contigo. ¿Qué es lo que sé y qué es con lo que te puedo ayudar dentro de tu línea de investigación? Y es algo que curiosamente siento que le dejamos exclusivamente a los postdocs. Como si fueran niñeras. No, ¿O no, en no, qué no, no. sentido? Cuando ya te conviertes en postdoc es cuando comienzan a tomar en cuenta tu expertise pasada, como si Claro. no vinieras de un contexto previo, que ya muchas personas desde que están chavitas están haciendo estancias de investigación y demás. Entonces sí creo que valdría la pena comenzar a revisar nuestros prejuicios hacia los jóvenes en investigación y verificar cuál es su expertise hasta el momento, ¿no? Si el Por cuate ya ha supuesto. hecho 2 o 3 estancias, ya sean cortas o largas de investigación, pues es un perfil completamente diferente. Pero dejando eso de lado, creo que el asesor analista pasaría a ser, a mi punto de vista, el mejor de todos. Siguiente tipo de asesor, el asesor laissez-faire. No tengo idea de cómo se pronuncia eso en francés, porque yo no hablo francés, así que lo voy a traducir como el asesor fantasma. O el dejar pasar, ¿no? Creo que eso es lo que significaba laissez-faire, el ¿En dejar serio? pasar, dejar... ¿Sabes francés? No, pero creo que era la frase con la que se definía el capitalismo. O sea, Dejar hacer, ¿sabes dejar francés y eres pasar. capitalista? No sabes cuánto te odio en este momento. Ok, este tipo de asesor no ejerce un control directivo sobre el alumno, le otorga total libertad para definir y diseñar su proyecto, porque básicamente es uno ausente, es como el papá latinoamericano tradicional. La relación es mucho más relajada, por supuesto, cada vez que viene con un PlayStation bajo el brazo, tú lo perdonas, y cualquier plan de trabajo existente es establecido únicamente por el tesista. ¿Cuál es el peligro de esto? Si estamos hablando de un tesista de maestría, creo que tienes mucho menos expertise para detenerte cuando al parecer las cosas no están dando. Claro, además, creo que una de las diferencias fundamentales entre la maestría y el doctorado es que en la maestría todavía tienes que consolidar algo de conocimiento y sobre todo en la parte práctica, ¿no? Mientras que en el doctorado, ok, tienes que ir tú impulsándote en una investigación. Entonces sí creo que el peligro de un asesor laissez-faire sería precisamente el que quizás si no te encamina, podrías no aprender nada. Si no hay un doctor ahí o un postdoctor para rescatarte, pues muy probablemente sigas y sigas y sigas y te aferres a resultados que no necesariamente dan.
Si sí te dieron, pues qué chido, pero si no te dan, pues hay un momento en el que uno tiene que aceptar la derrota y regresarse sobre sus pasos para ver qué camino podemos sacar al respecto. ¿Y te vendes el último, Mayuyo? El último es el asesor inexperto. Este se caracteriza precisamente por carecer de experiencia en asesoría y en investigación. O sea, podríamos pensar que es como el investigador novel que acaba de regresar de sus estancias y que acaba de tener pues su grupo de investigación, pero es como su primer grupo de investigación, ¿no? Y entonces en ocasiones su forma de trabajar se basa en el ensayo y error. Ya Uy, saben, el efecto cuando hot cake. el efecto hotcake, así de a ver qué tal salen los hotcakes y chin, bueno, lástima, ya se doctoró. Si quieren saber qué es el efecto hot cake porque son nuevos con nosotros, vayan por favor al capítulo de cómo elegir a tu tutor. Ahí hablamos del efecto hot cake. Exacto. El caso es que precisamente con esto pues se suele generar mucha incertidumbre respecto al avance del trabajo. Creo que en este sentido no es necesariamente malo, ¿no? Al contrario, creo que Los dos crecemos a madrazos los dos juntos. crecemos a madrazos juntos. Entonces imagínate un asesor inexperto Es el con, hermanito mayor. exactamente, con un tesista que tenga muchísimos intereses y muchísima curiosidad, nunca terminaría nada, creo. Porque no sabrían bien hacia dónde, excepto, claro, en la parte de los objetivos. Creo que en realidad es esto, si cualquier tutor tiene bien claros los objetivos, que los va a tener porque efectivamente es su trabajo de investigación, al final de cuentas. Entonces, mientras no pierda de vista cuáles son sus objetivos con respecto a su trabajo de investigación, eso al menos es algo claro que pueden usar como horizonte para evitar perderse, ¿no? O sea, malo sería que pues le hiciéramos como en siglos anteriores donde todos hacían todo sin saber por qué, ¿no? Sí. Ahora, vamos a poner aquí un punto muy importante. Puede que cuando comiencen su posgrado no conozcan a su tutor. Traten de conocerlo lo más pronto posible para saber cuáles son los puntos que les van a servir dentro de lo que vamos a hablar a continuación, que es justamente estas recomendaciones que nosotros tenemos de supervivencia para sobrellevar la relación con su tutor y salir con grado en mano. Obviamente, aquí estamos hablando de una relación que no funciona. Hay Ujú. tutorías que funcionan poca madre y que no tienes problema y es algo como el perrito de la película del gato con botas. O sea, mientras que a Kitty y al gato les toca lo peor, el perrito casi casi es el de servicio social y todo es hermoso y maravilloso, ¿no? Ah, claro. Pero habemos otras personas a quienes nos toca ser Kitty o el gato con botas. Entonces, esta clase de recomendaciones les van a servir para cuando se encuentren en la situación Kitty o gato con botas. Ok, me parece bien. Perfecto. Primero, asume el papel principal. Esta es una cosa que en ¿Se nos olvida? episodio tras episodio tratamos de Ah, recordarles. ok, sí, claro. Sí, es cierto que ustedes están bajo la dirección de alguien, pero dentro de su historia, ustedes son los protagonistas, no su asesor. Muchos tesistas esperan que el tutor resuelva la vida o por lo menos la tesis, pero la iniciativa siempre tiene que ser de uno. El asesor no es el investigador principal de la tesis, no es quien va a defender la tesis frente al sínodo y por lo tanto su rol es facilitar el camino. Ese cuate va a ser la aplanadora para que ustedes pongan el concreto por encima, pero ustedes tienen que ser el Rayo McQueen obligados a correr con esa máquina para poder dejar el camino todo genialoso. Para aprovecharlo al máximo, nunca lleguen a una asesoría con las manos vacías. Preparen con antelación un esquema con los temas a tratar. Acuérdense que ellos tienen 1 o 2 horas por mucho que les van a dedicar en la semana y elaboren todas sus dudas en preguntas claras y concretas con el fin de también reportar el avance. Esto de verdad que facilita muchísimo el que no tenga que ser sesión tras sesión. Ay, ¿cómo está el clima? No, pues padrísimo. 20 minutos después platicando de eso, alguien no hizo su trabajo y entonces en lugar de estar revisando cómo avanzamos, estamos revisando punto a punto lo que se tendría que haber hecho durante ese tiempo. Claro, algo que me gustaría mencionar aquí con respecto a los avances es, en ocasiones, en las primeras etapas de tu investigación pareciera que no avanzas porque es esa etapa previa en donde estás empapándote de toda la literatura, ¿no? Así hayas leído 5 artículos
pues estás leyendo, estás haciendo algo. Y entonces de esos 5 artículos, por ejemplo, si logras captar como algo importante que te inspire a decir, mira, creo que para lograr mis objetivos podríamos considerar esto, esto y esto, aplique el storytelling. Me gustaría poder aplicar esto y esto y esto porque nuestros objetivos principales son estos y hemos observado o en general se tiene este avance hasta aquí y nosotros podríamos empezar a explorar por acá, ¿no? Es decir, eso ya es un resultado, el que vayas también definiendo el camino y más adelante, así te hayas tardado toda la semana en múltiples experimentos y hayas sacado una gráfica, explica tu gráfica. No solamente avientes los datos tal cual, porque acuérdense, con este tiempo tan limitado que tienen los investigadores y con todos sus proyectos que pueden tener, luego no se acuerdan genuinamente del proyecto que uno tiene. Y entonces, si nomás aventamos una gráfica sin un contexto, pues solamente son datos y ustedes están aprendiendo a contar la historia de esos datos. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Así sea una gráfica, cuenten qué significa esa gráfica, qué significa esos datos y no solamente se queden en el resultado, qué viene después, cuáles serían las perspectivas de eso. Muy bien, Mayuyo. Te tocas leer la segunda regla. Siguiente, pon Bueno, las recomendación. reglas, claro. La recomendación es esta, pon las reglas del juego sobre la mesa desde el día 1. Acuérdense, esto se relaciona mucho con lo que alguna vez mencionamos, precisamente creo que en ese podcast de cómo escoger a tu tutor, ¿no? En esta entrevista previa, el que vayas haciéndole preguntas de cómo trabaja usted. ¿Por qué? Porque ahí podríamos, en ese momento puedes captar más o menos cómo es en su personificación como investigador y entonces ahora sí, ¿sabe qué? Me gustaría trabajar con usted de esta manera. Entonces ponemos las reglas del juego desde el día 1. No hay que asumir nada. Para evitar malentendidos es vital que desde el inicio se establezcan las normas de trabajo claras, con responsabilidades de cada uno, plazos para las entregas y la frecuencia de sus reuniones. La recomendación con respecto a la frecuencia de las reuniones es que sean una cada 2 semanas, ¿no? O sea, cada 15 días es como lo óptimo. Sin embargo, dependiendo del programa, habrá que a veces acelerar, quizá una vez a la semana, o si ustedes están en un caso laissez-faire, una vez al mes. Pero recuerden, eso desde el inicio. La relación debe basarse en la confianza y el respeto mutuo. No necesitan convertirse en los mejores amigos también, que quede claro eso, pero sí construir una relación profesional sólida y constructiva. Y para ello, pues esos acuerdos se deben de cumplir. Acuérdense que la confianza se gana, pero el respeto en principio se tiene que tener simplemente porque la otra persona es. El que ustedes no sean una eminencia en este momento en la ciencia no significa que no sean merecedores de respeto. Claro. Pero confianza, esa se construye en ambos lados y es muy fácil perderla. Ahora, nuestro tercer tip, aplica la comunicación a prueba de balas. Este es ideal tanto para el asesor fantasma como para un asesor altamente olvidadizo. Si tu asesor te deja en visto, tienes que ser proactivo, mi chavo. Organiza tus dudas por escrito. ¿Cómo? Mandas correos claros y concisos que resuman avances y prioricen las consultas más críticas. Después de cada reunión, si tu asesor es de los olvidadizos, te generas una minuta en correo electrónico que la mandas inclusive dentro de la invitación que ustedes hayan pactado, 15 días o una semana después. Esa minuta le va a servir al cuate o la persona para leer en 5 minutos lo que se había hablado previamente y tampoco llegar como de ¿y a qué veníamos? Porque me ha pasado estar en esas reuniones en las que, ¿y para qué me citaron? Tú me citaste. Ay, no manches, ¿cuándo? Eso no me sucedió en el posgrado, pero sí me sucedió en el trabajo, entonces sí puede llegar a suceder. Pónganse ustedes mismos fechas límite y avancen mientras esperan respuesta en caso de que su asesor sea un laissez-faire. Por regla de supervivencia, tienen que guardar evidencia de todos los correos y mensajes. Y si tienen un correo institucional, tanto ustedes como su tutor, los correos van a través de correo institucional, no el personal. En caso de que se tiene que escalar el problema formalmente con la coordinación del programa, toda la evidencia va a estar ahí. Y otro tip que recientemente me dio quien es mi jefa actual, te quiero mucho, Fanny. La base del correo no es enviar un correo aislado tras otro. Si ya saben en qué formato están trabajando,
o bajo qué experimento están trabajando. El correo 1 que se mandó para establecer la minuta o sobre lo que va a trabajar, sobre las dudas, sobre ese mismo correo responden. Vas Aunque generando el hilos, ¿no? tutor no lo responda, ustedes responden ahí, justo por lo que comentó Mayuyo. Generas un hilo y la persona que lo quiere leer, literal, solo le reenvías un correo y ahí está toda la conversación aventada. Claro, me parece un tip bastante bueno, ¿no? Siguiente, muy importante, acuérdense que también de vez en cuando damos tips que tienen que ver con su portafolio emocional. Desarrolla tu piel de cocodrilo frente a las críticas. Estamos en un ambiente en donde vamos a estar siempre pues rodeados de críticas y en ocasiones la crítica viene de casa, ¿no? En este sentido, bueno, pensando esta analogía como de es que somos familia, el asesor va a ser el primero en que desarme un capítulo entero o toda tu tesis y aquí pues va a ser muy minucioso corrigiendo hasta las comas. Acuérdense que en el proceso de tesis es el que puedas explicar lo que hiciste en tu proyecto y no necesariamente sabemos escribir. Y no me lo tomen a mal este comentario, Es precisamente una crítica es una constructiva. crítica constructiva. No somos, al menos en México, no somos un país que se caracterice porque hagamos ensayos en niveles básicos ni medios, ya menos en los superiores. Eso quiere decir que nos falta habilidad de comunicar vía escrita. Entonces, lo que va a hacer muchas veces el asesor es corregirnos hasta las comas. Y sí, muchas veces nuestro primer borrador lo entregamos en color negro y nos los devuelven en color rojo, ¿no? Entonces hay que aprender a aceptar esas críticas constructivas sin tomarlas como un ataque personal. No es personal. Recuerda que en el mundo de la investigación el rechazo y los fracasos experimentales son la regla y no la excepción. Entender esto te ayudará a reducir el síndrome del impostor, que también ya hemos hablado un poquito de este síndrome. Y este síndrome pues a veces nos desmotiva, ¿no? Es decir, porque creemos que podríamos ser tontos o qué sé yo. Entonces, es tú contra el síndrome del impostor. Y entonces hay que usar la retroalimentación para blindar ese trabajo, ¿vale? ¿Algún detallito que quisieras mencionar aquí con respecto a esto, Gato Cornio? Que la crítica siempre va a ser negativa. Uno siempre la va a sentir como negativa, pero justamente ahí es donde agarras y te tienes que empezar a poner tu óleo de olivo para que navegues entre la crítica negativa sin que te haga absolutamente nada. Me parece bien. Eso sí, vale la pena que pensando en tutores que pudieran llegar a ser muy tóxicos, sí vale la pena analizar en qué momento es una crítica constructiva o en qué momento ya se vuelve constante que ya podría llegar a ese nivel de toxicidad, ¿no? Es decir, si me lo dicen una vez que toda mi tesis es una basura, ok, lo puedo entender que tal vez no lo escribí correctamente, pero ya la cuarta vez, ya ahí es cuando podríamos pensar, muy bien, ¿este es una crítica constructiva o ya viene desde otra perspectiva? Ya es mi hater, ¿no? Sí, claro, ustedes van a comenzar a notar un patrón. En dado caso de que fuera su hater, va a venir siempre de un patrón. Estén siempre pendientes de los patrones de comportamiento de su tutor. Y por último, por supuesto, armen un escuadrón de apoyo complementario. Nos encontramos ante figuras que normalmente tienen muchísimo trabajo y muchísimos alumnos. No está mal que comiencen a tener un grupo paralelo con coasesores, especialistas de laboratorio, bibliotecarios para cuando estamos hablando acerca de la parte de escribir, grupos de estudio con sus propios compañeros, grupos de estudio con compañeros generacionales que no pertenezcan a su laboratorio. El chiste es poder superar el bloqueo en esta etapa específica. No importa si es procesamiento estadístico, diseño de instrumentos, marco legal, lo que sea. Si su tutor no da luz verde, no se paralicen, busquen estas asesorías paralelas y aprovechen la red de investigadores. Es algo que a mí me ha pasado en algunas ocasiones. Quien es mi tutor no es experto en áreas estadísticas. Cada vez que yo tengo un tema de estadística, me dirijo con un doctor que es conocido de mi tutor y que sabe un montón, y esta persona siempre ha sido súper amable. O cuando necesitaba más bien como esta opinión acerca del desarrollo personal profesional, con quien iba es con un profesor que ya hemos tenido en este podcast, que es el doctor Noé.
y ellos eran quienes me guiaban en estas áreas. Una sola persona no puede satisfacer, desgraciadamente, todas las necesidades que uno en particular tiene y no está mal solicitar apoyo paralelo. Además, recuerden ustedes, al menos en México tenemos en el posgrado, en el doctorado, muchos programas tienen coasesores, ¿no? Generalmente tu comité está formado por el tutor principal y otros dos tutores. Casi siempre los vemos solamente en los tutorales. Espero que haya personas, díganme en la audiencia, quienes los ven más a menudo a los tres, ¿no? Porque si no, creo que vale la pena precisamente esto. Oye, son parte de tu crecimiento, entonces que no sea nada más de verlos en esa parte del tutoral, ¿no? Creo que podemos visitarlos más a menudo, claro, dentro de las posibilidades de cada uno y sobre todo para esto. Me parece muy buen tip. Excelente. Y esos han sido nuestros 5 tips para poder sobrevivir a su preciosa relación de tutor o hater. Y pues, por supuesto, vamos a cerrar ya. Coméntenos algún otro tip que ustedes conozcan. Perfecto. Sí, si todos los tips se valen, acuérdense que varias personas pueden tener la misma duda y aquí tenemos la duda de si ustedes conocen algún otro tip. Para irnos, ¿te parece, Mayuyo? Ya para terminar. Algo Vamos a feliz, hablar, ¿no? sí, vamos a hablar de una noticia que fue viral. A mí me pareció fabulosa y me parece que sucedió aquí en México. Se detectó a un michi, o sea, un gatito naranjoso, o sea, naranja, que se mete todos los mugres días a la jaula de un inmenso tigre. Y ustedes dirán, ¿para qué hace eso ese michi si quiere morir? Se mete a robarle la comida. Órales. La base se sentó sobre de que los pobrecitos veterinarios del zoológico han estado poniendo trampas y el naranjoso no cae. O sea, el naranjoso llega, se mete, se roba la comida de la bandeja del tigre frente al tigre, así valiéndole cacahuate, no es que se esconda y vea cuando el tigre se... No, el tigre se duerme frente a su comida y el naranjoso va y se la roba. Y por supuesto decidieron, no, este güey ya no se debe de robar la comida de nuestro tigre, le cambiaron el horario de comida al tigre y el michito como buen estratega simplemente se adaptó y comenzó a llegar a los nuevos horarios. Sí, sí. No juegues. Y ustedes van a decir, ¿qué pedo con el tigre? Ah, pues lo que pasa es que el tigre ya estaba satisfecho, está llenito. Ya no le hace dan, nada. Le da el sí, o mal sea, del le puerco. da el mal del puerco, se hace la meme frente a su bandeja de comida y hay grabaciones, me parece, que han narrado los veterinarios de la primera vez que sucedió, que cuando el tigre despertó así como de, ve este güey comiendo de su bandeja, y dice, ah, cabrón, ¿qué pedo? Se ve la cara de desconcierto del tigre, pero Y así, como ¿en que qué lo ve y momento tuvo dice, un gatito? ah, ¿sabes qué? Un No vale la tigrito. pena, y se No. vuelve a dormir. Ok. Entonces, escúchenme bien, tesistas, ustedes van a decir, ¿qué pedo con esta noticia del naranjoso? Pues que ustedes tienen que ser ese michi naranjoso. Ese tigre representa su tutor de tesis, que es una figura imponente, gigante, a veces nos impone terror, pero igual puede suceder que ese tigre esté lleno. Los tutores en general, no importa de qué tipo sean, prácticos, doctos, suelen estar completamente saturados de trabajo, reuniones y otros proyectos académicos. En muchas ocasiones los estudiantes nos paralizamos por miedo a un regaño o a ser devorados por la crítica, cuando en realidad la mayor parte de las veces el tutor ni siquiera tiene la energía o la intención de atacarnos. O a veces ni siquiera saben quiénes somos. A veces ni siquiera saben quién no. Espero que Sí, eso ni siquiera nunca te conozco. suceda. Espero que eso nunca suceda. La literatura académica nos dice que una de las competencias clave que debe de desarrollar todo buen investigador y que quiero que se queden así tatuado, de preferencia tatúenselo, es la habilidad de improvisar, encontrar los caminos para superar los improvisos. ¿Qué le pasa al Michi? Tiene hambre. ¿Qué es lo que quiere? Su tesis de posgrado que la tiene ahí el ¿Para tutor. cuándo la quiere? ¿Para cuándo la quiere? La quiere ahora. Me cambian el horario, no pasa nada, me adapto. Me ponen trampas, no las pelo, yo voy por lo que voy. Ustedes tienen que ser ese Michi para que si su tutor le cambia las reglas, los retrasa o les cambia incluso los horarios, adáptense, no se paralicen por miedo, entren a la jaula y vayan por su tesis. Recuerda, entonces, tu asesor no necesariamente es un monstruo insaciable, es solamente un tigre cansado. Pon tus límites, comunícate, adáptate a sus horarios si es necesario y sobrevive a la jungla del posgrado.
Entonces, díganos ustedes en comentarios. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos desde donde sea que nos estén escuchando y por favor, si nos pueden escribir cómo fue que llegamos a su Spotify, a donde sea que nos estén escuchando, pues acá ya escríbanos en los comentarios. ¿Ustedes ya son el Miche estratega o siguen asustados por el tigre? Ay, les voy a poner ahí una breve encuesta. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Deseamos que esta ya casi mitad de año esté siendo beneficioso para ustedes, que se estén acercando más a su objetivo final. Este Gatocornio y Mayuyo, por supuesto que lo están logrando, lento pero seguro. Así que solamente nos queda despedirnos. Escríbanos, díganos de qué más quieren que hablen, compártanos con aquellos que consideran que necesitan un espacio y pues recuerden, no solamente estamos aquí por nosotros, sino también por ustedes. Sigamos haciendo crecer esta comunidad que cada vez se ve más bonita. Yo soy Gatocornio en septiembre. Y yo soy Mayugis. Hasta luego.